Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 62. Capítulo 61. El poder de la música realmente no tiene límites. En ese momento, Konata comprendió de repente el significado de esas palabras. Mientras cantaba World is Mine, incluso ella se sintió atraída por la música. Cuando terminó la canción, aún sentía el impulso de seguir cantando. Antes de que nadie a su alrededor pudiera recuperarse del hechizo de la música, Konata saltó rápidamente del escenario improvisado, hizo una profunda reverencia a Izawa Sensei y Cementos Sensei, rogándoles que guardaran su secreto, y luego escapó como si su vida dependiera de ello. Ni siquiera sabía por qué estaba corriendo. Aizawa echó un vistazo a la multitud de reporteros y periodistas que se acercaban y, por un breve instante, lamentó haber accedido a su petición. Jamás esperó que una voz tan penetrante saliera de la boca de Konata Izumi. Convertir la fantasía en realidad, hacer que algo que solo debería existir en la imaginación tome forma, ¿es esta la naturaleza aterradora del don llamado fantasía? Con la repentina aparición de Hatsune Miku, todo el recinto se estremeció. Todos querían saber quién era esa chica de cabello verde y coletas con voz angelical. Pero tan misteriosamente como apareció, tras terminar la canción, desapareció sin dejar rastro. Si no fuera por las imágenes captadas por los medios de comunicación que mostraban toda su actuación, muchos lo habrían descartado todo como una alucinación. Todos querían respuestas, pero los únicos dos que realmente conocían la verdad, Aizawa y Cementos, guardaron silencio. Por favor, respeten sus deseos, dijo Aizawa con frialdad a los periodistas. Si no quiere revelar su identidad, tendrá sus razones. Dejemos el asunto aquí. Por supuesto, aún había quienes relacionaban a Hatsune Miku con la siempre sospechosa Konata Izumi. Después de todo, en la primera ronda del torneo, ya había usado su don fantasía para transformarse en una espada china de cabello llameante, y les había prometido a todos una sorpresa durante el almuerzo. ¿Podría esta misteriosa chica de coleta ser otra de sus transformaciones? Yo no soy ella. Deja de inventarte cosas, respondió Konata, fingiendo total inocencia. Nací sin oído musical. Si no me crees, puedo cantarte ahora mismo. Tengo un bolígrafo, tengo una manzana, bolígrafo de manzana, tengo un bolígrafo, tengo una piña. Pluma de piña, apple pen, pineapple pen. Oye. No te vayas. ¿De verdad esta canción es tan mala? Tras usar con éxito el Apple Pencil para disipar cualquier sospecha, Konata se deslizó sigilosamente en la cafetería. Aún no había almorzado. Debido al repentino incidente de Hatsune Miku, los partidos de la tarde se retrasaron una hora completa, y ahora Konata no estaba segura de atreverse a enfrentarse de nuevo a Aizawa. Esto, ¿también tengo que ponérmelo? Konata se quedó mirando el uniforme de animadora que Yaoyorozu Momo le había entregado, con el rostro ligeramente contraído. Me han dicho que todas las chicas tienen que llevar uniformes de animadoras esta tarde, ¿de verdad no eres Hatsune Miku? Preguntó Yaoyorozu con vacilación.
En el momento en que dijo eso, todas las demás chicas en el vestuario dirigieron su atención hacia Konata, especialmente Hiroki Ouka, cuyos ojos brillaban con mayor intensidad. Desde cualquier punto de vista, Konata era la más sospechosa. Desapareció justo en el momento en que apareció Miku. Todos ya habían sacado sus propias conclusiones, pero inconscientemente se resistían a relacionar a esta criatura caótica con la elegante princesa en el escenario. ¿Quieres que te cante ahora mismo para demostrar mi inocencia? Preguntó Konata con torpeza. Las chicas recordaron al instante su Apple. La actuación de la pluma y se dio la vuelta en silencio. Sí, de ninguna manera su princesa podría ser este duende. Absolutamente imposible. Tras una hora de retraso, se reanudó el festival deportivo. Clase por clase, los alumnos entraron al campo, y la clase 1A volvió a ser la que acaparó la mayor atención. Y sí, sin duda fueron los que más llamaron la atención esta vez. ¿No dijiste que todas las demás chicas irían vestidas como nosotras? Murmuró Konata, forzando una sonrisa mientras soportaba las miradas a su alrededor. Se giró hacia Yaoyorozu. Si lo que buscan es complacer a los fans, de acuerdo. ¿Pero por qué involucrar a un inocente como yo en esto? A mí también me engañaron, respondió Yaoyorozu sin vida. Caminar y Mineta me propusieron esta idea, incluso hice estos uniformes yo mismo usando mi don. Lo siento mucho. ¿Qué tan ingenuo hay que ser para dejarse engañar por esos dos? Konata suspiró y luego miró fijamente a Caminar y Mineta. ¿Qué miras? Sigue mirando y te haré ponerte un traje de animadora también. Sus ojos se iluminaron de repente mientras señalaba directamente a los dos culpables. Midoriya. Tokoyami. Agarren a Pikachu y a Cabeza de Uva. Yaoyorozu, aún puedes hacer más uniformes de porristas, ¿verdad? En el instante en que Caminar y Mineta la vieron señalando, un pavor los invadió. Antes de que pudieran reaccionar, la sombra oscura de Tokoyami los inmovilizó por completo. 3 minutos después, los dos chicos estaban de pie en medio del campo, con uniformes de animadores sobre su ropa de gimnasia, atrayendo muchísimas miradas. La mejor manera de pasar desapercibido, dijo Konata, es asegurarse de que otra persona llame más la atención que uno mismo. Por ahora, dejando de lado la clase 1A, que siempre acaparaba toda la atención, el estadio volvió a vibrar con la atronadora voz de Present Mic. Muy bien. Tras una hora de retraso, vuelve el festival deportivo. A continuación, los emocionantes combates en la arena. Pero antes, Present Mic se volvió hacia Aizawa. Era Seread, sobre Hatsune Miku, ¿de verdad no puedes contar nada? La pregunta instantáneamente desencadenó un recuerdo en la mente de Aizawa. Konata cantando Apple Pen. Su rostro se ensombreció. Callarse la boca. Parece que lo estamos manteniendo en secreto. Pero no se preocupen. Algún día volverá a aparecer. Por ahora, olvídense de la curiosidad sobre la identidad de Miku y disfruten del festival. Present Mic se subió a una silla y gritó a la multitud. Además, buenas noticias. Estudiantes eliminados en las preliminares, no se queden fuera. Después de todo, esto es un festival deportivo. Incluso trajimos porristas profesionales de Estados Unidos. Algunas chicas de la clase 1A están ansiosas por participar, y un par de chicos también parecen interesados. Pero en serio, al menos quítense la ropa de gimnasia antes de ponerse los uniformes de porristas. Chicos, hasta el profesor se burla de nosotros. Caminar y Mineta, obligados a usar uniformes de porristas, parecían mortificados, sin saber dónde poner las manos. Eso es karma, resopló Konata, cruzándose de brazos. Deberías agradecerme que no te haya desnudado primero. Cualquiera que se meta conmigo paga las consecuencias. ¿Que me meta contigo? Solo quería ver a Yaoyorozu y a los demás, Caminar y rápidamente le tapó la boca a Mineta, forzando una sonrisa a Konata. No oíste nada. A pesar de la diferencia de altura, Kaminari estaba realmente nervioso, temiendo que ese demonio también pudiera arrancarles los uniformes de gimnasia. La paz no puede existir con un pecho asimétrico. Alguien obsesionado con los pechos grandes no tiene futuro. Konata les dirigió una mirada desdeñosa y se marchó triunfante, dejando a Mineta y Kaminari parpadeando, completamente confundidos. Los 16 mejores se enfrentarían en la arena. Los oponentes se elegían al azar. Los ganadores avanzaban a las semifinales, y luego los 4 finalistas luchaban por el campeonato. Pero Konata no esperaba que su oponente de primera ronda fuera una cara conocida. Tokoyami Fumikage. Ella lo miró fijamente a los ojos. Lo espero con ansias, dijo Tokoyami con total seriedad.
Antes de que comenzaran los partidos, la escuela había organizado actividades para todos, incluso para los eliminados, pero Konata, ocupada cambiándose de ropa, se las saltó. Al salir del vestuario, chocó con alguien que estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Mi padre, Endeavor, se puso en contacto contigo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Konata ladeó la cabeza con leve confusión. ¿Qué te dijo? Tras una pausa, Todoroki se dio la vuelta con voz fría. Me invitó a hacer prácticas en su agencia. También quiere que medie en los conflictos entre tú y él. Eso es todo. Recordando la conversación con claridad, Konata repitió todo sin rodeos. Los conflictos entre padres e hijos eran normales para ella. Era mejor ser sincera que ocultar las cosas. Los malentendidos podían resolverse con una conversación honesta. Entonces le aconsejó a Todoroki. Todoroki, tu padre de verdad se preocupa por ti. Las etapas de rebeldía son normales, pero deberías buscar tiempo para hablar con él. Evitarlo no solucionará nada. ¿Te importó? Al escuchar la cosa más graciosa del mundo, los labios de Todoroki se curvaron en una sonrisa fría y burlona. ¿Así que eso es lo que te dijo? Ese canalla que me trata como a una herramienta dijo eso, creo que sé lo que está tramando. No lo entiendes. ¿Puedes dejar de ser tan ingenuo? ¿Cuándo se convirtió mi asunto en tuyo? ¿Llamas canalla a tu padre? Konata se quedó paralizada. Todo estaba resultando completamente diferente a lo esperado. No tienes por qué meterte. Aléjate de ese canalla. No aceptes hacer prácticas conmigo. Y lo más importante, aléjate de mí. No estoy de humor para juegos. Todoroki metió las manos en los bolsillos y caminó por el pasillo. Puedes seguir siendo ingenuo si quieres, pero no me molestes. Si sales lastimado, no me culpes por no haberte advertido. ¿Puedo preguntar algo? No había avanzado mucho cuando la voz ligeramente preocupada de Konata provino de detrás de él. ¿Qué es? Deteniéndose, Todoroki respondió fríamente. ¿Por qué siempre hablas a medias y dejas que la gente adivine el resto? Eso no es asunto tuyo. Bueno, sí lo es. Odio cuando la gente dice a medias y deja a los demás adivinando. ¿Podrías decirlo todo claramente de una vez, por qué dejarlo a medias? ¿Es así? Entonces yo también te haré una pregunta. Todoroki se giró y la miró. ¿Conoces el matrimonio peculiar? Ahora por fin entiendes por qué ese canalla te persiguió. Konata resumió con calma la situación de Midoriya, con un tono sereno y directo, mientras que la expresión de Todoroki permanecía indescifrable. Así que, será mejor que te mantengas alejada de él. Bueno, desde cierto punto de vista, tu padre sí que es un canalla. Un canalla entre canallas. Pero, eso no me incumbe, ¿verdad? Claro que ha hecho cosas turbias, pero a juzgar por el hecho de que vino a verme personalmente, parece que de verdad quiere reconciliarse contigo. Konata se rascó la mejilla distraídamente mientras respondía. Divertido por su lenta reacción, Todoroki decidió ir directo al grano. ¿De verdad crees que vino a ti solo para arreglar mi relación con él? Te hablé del matrimonio por don, ¿no? La única razón por la que te buscó es porque quería tu don. Ese don tuyo llamado fantasía. Konata se quedó paralizada al oír sus palabras, y entonces su expresión cambió drásticamente. Espera, ¿estás diciendo que tu padre, ese canalla, está interesado en lolis? ¿De verdad, se fijaría en alguien de mi tamaño? La sola idea la heló la sangre. ¿Acaso en este mundo no existían leyes que protegieran a los menores? Endeavor, el segundo héroe más importante del país, considerando atacar a una niña pequeña. ¡Increíble! Todoroki, al percatarse de su línea de pensamiento, guardó silencio. Konata, aún conmocionada, murmuró. Todoroki, ahora por fin entiendo por qué llamas canalla a tu padre. Aprovecharse de un menor así, llamarlo canalla es darle demasiado crédito. Creo que podrías estar malinterpretando algo. Para evitar mayores daños a la reputación de su padre, aclaró Todoroki. Mira, Todoroki, olvidemos los lazos personales por un momento. Ya que todos estos periodistas están aquí, podríamos exponer todas las atrocidades que ha cometido tu despreciable padre. No, eso solo reabriría viejas heridas. Oh. Podríamos envenenarlo. Mientras escuchaba impasible cómo Konata enumeraba con naturalidad 20 métodos de asesinato y 100 planes de contingencia, Todoroki finalmente comprendió que aquella chica que tenía delante era un verdadero demonio. Y a juzgar por la viabilidad de sus ideas, no estaba bromeando. El matrimonio peculiar se refiere a nosotros dos.
Al ver cómo los planes de Konata escalaban desde el envenenamiento hasta un complot secreto de bioterrorismo que duraría un año, Todoroki pronunció esta sola frase con expresión impasible. Luego, observó incrédulo cómo la niña retrocedía de un salto de al menos 10 metros. «No eres un lolicón, ¿verdad?». Alzando la mano con cautela, Konata preguntó con cuidado. «No». «Uf, entonces puedo relajarme». Exhaló y se acercó con cautela, pero se detuvo a 7 u 8 pasos de distancia. «Ya que no eres un lolicón, quizás podríamos seguir siendo, como hermanos». La expresión de Todoroki se ensombreció. Sin duda, venir a hablar con ella había sido un error. Muy bien. Ahora que hemos identificado la raíz del problema, puedo ir al grano. Estás conteniendo tus llamas, ¿verdad? Y para demostrar tu valía, ¿piensas usar solo la mitad de tu poder para superar al primer puesto e impresionar a tu despreciable padre? ¿No te parece un poco infantil? No te enfades todavía, vamos a hacer una apuesta. Konata extendió un dedo con seriedad. Si todo va bien, en las semifinales nos enfrentaremos tú, Midoriya, Bakugo y yo. Por suerte, ninguno de nosotros se enfrentó en la primera ronda. No apuesto por todo el torneo, solo por tu combate contra Midoriya. Si logras derrotarlo usando únicamente tus poderes de hielo, sin tocar tus llamas, te concederé cualquier petición sin condiciones. Pero si usas fuego, o pierdes sin él, me concederás una petición sin condiciones. ¿Te atreves a apostar? Todoroki la miró fijamente y asintió. Entonces es una apuesta. En ese combate contra Midoriya, no usaré mis llamas. Y aún así, debes ganar usando solo hielo, enfatizó Konata. De acuerdo. Una apuesta justa. Ah, ¿sí? Estás subestimando seriamente a Midoriya. Konata miró lentamente a Todoroki. Confiar en la mitad de tu poder para vencer a Midoriya es idealista. Incluso si usas todo tu poder, podrías perder, y probablemente te arrepentirás después. ¿De verdad confías tanto en Midoriya? Todoroki frunció ligeramente el ceño, confundido por la expresión, pero preguntó de todos modos. Esto no es confianza, es certeza absoluta. El protagonista siempre gana. ¿Saltarse niveles para desafiar a los monstruos? Procedimiento habitual. No importa cómo se desarrolle el festival deportivo, el primer puesto será inevitablemente suyo. Konata alzó la vista hacia el techo, con la voz temblorosa. Sí, Midoriya es fuerte, eso es todo lo que digo. Entonces, dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Todoroki se giró y avanzó. Pase lo que pase, no usaré mis llamas en este festival deportivo. Apuesto a que acabarás tragándote esas palabras, ¿eh? Mientras tanto, cuando Todoroki se marchaba, una figura que se había estado escondiendo cerca de la escalera subió silenciosamente un piso, evitándolo. Matrimonio peculiar. Cierta persona apretó el puño con fuerza. Bueno, intenté crear un indicador de punto de vista, y fracasé estrepitosamente. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo funcionan. Y ya que estamos, ¿alguien me puede ayudar a escribir una sinopsis impactante que llame la atención? 63. Capítulo 62. Un momento de calma antes de la tormenta. Punto de vista del lector. Después de que Todoroki Shoto se marchara, Konata Izumi tenía pensado ir al campo para participar en las actividades de entretenimiento organizadas por la escuela. Sin embargo, tras dudar un instante, se dio la vuelta y regresó al vestuario. Aunque antes se había jactado ante Todoroki, diciéndole cosas como que su puesto en las semifinales ya estaba reservado, conocía bien sus propios límites, pero no tenía mucha confianza en poder llegar a estar entre los 4 primeros. La misión para desbloquear a Hatsune Miku aún no está completa, así que todavía no puedo usar esa transformación. La transformación de Shana ya está en tiempo de recarga, así que ahora mismo, la única que puedo usar es Railgun. Si lo hubiera sabido antes, no habría usado la transformación de Shana en la primera partida. Recostada sobre el escritorio, Konata extendió la mano hacia la luz del sol, observando cómo la luz danzaba en las yemas de sus dedos, con una expresión preocupada en el rostro. Para ella, la primera batalla contra Tokoyami Fumikage ya era un combate difícil. Su sombra oscura era a la vez ofensiva y defensiva, y ella no tenía una forma efectiva de derrotarlo. Si bien Railgun probablemente podría haber ganado fácilmente el primer combate, el límite de 5 minutos y el hecho de que el torneo tuviera varios combates significaban que no podía confiar únicamente en eso. Con el paso del tiempo, Konata se daba cuenta de las limitaciones de su habilidad especial. Si bien cada transformación era sin duda de gran ayuda, su cuerpo base era simplemente demasiado débil.
Y, sin importar cómo lo analizara, parecía que el sistema intentaba convertirla en una especie de loli musculosa. El término condición física era demasiado vago, y en ese momento no se le ocurría una buena solución. A partir de mañana, me levantaré todas las mañanas para correr y entrenar. También le preguntaré a mi New Sensei cómo entrenar de forma eficiente. Definitivamente no quiero convertirme en un hombre musculoso. El tiempo corría. Aunque Present Mig les había dicho a los estudiantes que disfrutaran al máximo, para aquellos que avanzaban a los combates eliminatorios, era imposible estar tan relajados. Algunos, como Midoriya y Izuku, ideaban desesperadamente estrategias para vencer a sus oponentes. Algunos se esforzaban por mantener la calma, como Tokoyami Fumikage. Algunos, como Iida Tenya, estaban haciendo todo tipo de preparativos para la batalla. Algunos estaban ajustando su mentalidad y concentrando su espíritu, como Todoroki Shoto y Bakugo Katsuki. Algunos intentaban aliviar su nerviosismo, como Yaoyorozu Momo y Uraraka Ochako. Y algunos estaban tumbados sobre un escritorio al sol, durmiendo profundamente. Todos tenían sus propias ideas, excepto una persona en particular, y al poco tiempo llegó el momento de que comenzaran las finales. Oigan, chicos, ¿están listos? Con la voz de Present Mig, el estadio estalló en una ola de vítores del público. Después de tantos eventos, lo más emocionante siguen siendo los enfrentamientos directos. Solo puedes confiar en tu propia fuerza. Aunque no seas un héroe, en la vida te encontrarás a menudo con situaciones como esta. Seguro que todos conocen esa sensación, así que saquen a relucir su voluntad, sus habilidades, su físico, su sabiduría y su conocimiento, y corran hacia la cima. Cabe decir que Present Mig era realmente la persona más adecuada para comentar, no solo porque su don no utilizaba electricidad, sino también por su talento natural para entusiasmar al público con sus palabras. Bajo su contagiosa narración, los espectadores en las gradas se entusiasmaron. El evento que todos estabais esperando, el enfrentamiento final, está a punto de comenzar. Cuando las llamas de las 4 antorchas en las esquinas del estadio se encendieron, Present Mig, como siempre, se encargó de la narración completa. Aizawa Shota, por su parte, permaneció sentado tranquilamente a un lado, contento con ser simplemente la mascota. En el primer combate, tenemos al Rey de las Sombras, escondido en la oscuridad y esperando el momento perfecto para atacar, del curso de héroes, Tokoyami Fumikage. En contraste, desde el momento en que se matriculó, ha demostrado un don increíblemente poderoso, cambió el rumbo de la invasión de villanos y obtuvo el primer lugar sin discusión en las 2 rondas anteriores, del curso de héroes, Konata Izumi. Tokoyami ya se dirigía al escenario, pero la puerta de entrada de Konata permanecía cerrada. Cuando Present Mig casi había terminado su presentación, aún no había rastro de ella. Sus palabras titubearon y se encogió de hombros con impotencia. Vale, parece que Konata Izumi está ausente por algún motivo. Según las reglas, si no llega en 5 minutos, la victoria será para Tokoyami Fumikage. Esa chica, Bakugo frunció ligeramente el ceño, se dio la vuelta y echó a correr hacia el vestuario de las chicas. En ese momento, cierta persona estaba tumbada sobre un escritorio en el vestuario, durmiendo plácidamente. De repente, la puerta se abrió de una patada. Bakugo Katsuki, con el rostro sombrío, se acercó al escritorio y, sin pensarlo 2 veces, golpeó la puerta con la palma de la mano con fuerza. Terremoto. Konata se despertó sobresaltada, mirando a su alrededor con alarma. Su mirada se posó entonces en Bakugo, de rostro sombrío, que estaba de pie frente a ella. Ella echó un vistazo a la puerta abierta de una patada, luego volvió a mirarlo a él, mirándolo como si fuera una especie de pervertido. Tú irrumpiste en el vestuario de chicas. Llevabas mucho tiempo planeándolo, ¿verdad? La expresión de Bakugo se ensombreció aún más. Si no hubiera sido por la presión del tiempo, la habría golpeado allí mismo. Konata llegó al lugar justo a tiempo, en el último minuto. Aunque jadeaba con dificultad y tenía que apoyarse sobre las rodillas, al menos lo había logrado. Konata-san, has hecho perder 4 minutos a todos. No vuelvas a llegar tarde. Como héroe, tener un buen sentido del tiempo es una de las cosas más importantes. De pie sobre su silla, Present Mig la miró con cierto disgusto. Ahora bien, que comience el partido inaugural. Tras recordárselo levemente, recuperó rápidamente sus energías. Las reglas son sencillas. Haz que tu oponente caiga fuera de los límites o que diga me rindo y ganarás. No temas lesionarte, porque Recovery Girl siempre está lista para ayudarte.
Pero, por supuesto, cualquier movimiento que ponga en peligro la vida de tu oponente será considerado una falta grave y serás descalificado inmediatamente. A su lado, Cementos alzó la mano. Si alguien comete una falta, lo detendré. Sin esperar a que Konata se recuperara de su fatiga, Present Mic anunció el comienzo del partido. Listos, comiencen. Nunca pensé que ese día llegaría. Enderezando lentamente la espalda, Konata Izumi miró fijamente a Tokoyami Fumikage, que se encontraba a poca distancia. Aunque Bakugo Katsuki la había despertado a tiempo de su siesta, y la poca somnolencia que le quedaba se había disipado durante su frenética carrera, esta también había agotado gran parte de su ya escasa resistencia. Se había recuperado un poco durante la explicación de las reglas por parte de Present Mic, pero su estado actual distaba mucho de ser ideal. Aún así, dado que su oponente era Tokoyami Fumikage, Konata pensó que al menos podrían tener algunos puntos en común. Sombra oscura. Lo que desconcertó a Konata fue que Tokoyami no tenía intención de intercambiar palabras con ella. En cambio, inmediatamente invocó a Sombra oscura. De acuerdo, no se preocupen, para actuar todavía se necesita el conjunto completo. Konata extendió su mano derecha hacia el aire vacío y respiró hondo. Así que así son las cosas. Ya sabías que esta batalla entre nosotros iba a ocurrir. Entonces no hay necesidad de que yo sea cortés. El ataque de Dark Shadow se produjo en un instante, activando automáticamente el efecto pasivo de su campo electromagnético y haciéndolo retroceder. Así que esa es tu respuesta. Entonces yo tampoco me molestaré en ser educado. La comisura de sus labios se crispó ligeramente mientras dibujaba con decisión Nieto no Shana de Shana. Sombra oscura, regresa. Al ver la hoja ardiente en su mano y recordar su poder destructivo en los resúmenes del torneo, Tokoyami optó inmediatamente por evitar el filo por el momento. Desde el momento en que supo que su primer oponente en la ronda eliminatoria sería el más fuerte de la clase, Tokoyami supo que sus posibilidades de ganar eran escasas. Habían sido compañeros de equipo en la segunda ronda, así que seguramente ella conocía las debilidades de Dark Shadow. E incluso antes, ya se habían enfrentado. Ni siquiera tuvo que pensarlo. Su forma transformada del primer combate, la chica de cabello llameante y ojos ardientes, podía neutralizar por completo a Dark Shadow. Así que, desde el principio, el plan de Tokoyami fue darlo todo y ofrecer una pelea digna, incluso si perdía. Pero incluso antes de que comenzara el partido, sintió su mirada sobre él. Primero llegó 4 minutos tarde sin motivo alguno, y cuando empezó el partido, seguía actuando con tanta despreocupación. Tratarlo con tanta ligereza, tener tanta confianza en sí misma, incluso alguien tan apacible como Tokoyami empezaba a sentir cierta irritación. Si ella hubiera sido más agresiva desde el principio, él no estaría tan molesto. Pero esto... ¿qué clase de actitud era esa? No soy alguien a quien se pueda menospreciar a la ligera. TCH. Ahora, completamente seria, los ataques de Tokoyami se volvieron más agudos y agresivos. Si no fuera por las llamas de Nieto no Shana, que hicieron durar a Dark Shadow, y por la ayuda adicional de sus habilidades, Konata podría haber perdido ya. Tal como estaban las cosas, se la veía bastante nerviosa. Para Tokoyami, su actuación fue una burla descarada. Podría haberse transformado en esa forma y haberlo derrotado al instante, pero en vez de eso, estaba jugando con él de esa manera. ¿Se suponía que eso era divertido? Parece que cuanto más peleamos, más se enfurece Tokoyami, esto no puede continuar. Tras bloquear a duras penas otro golpe de Dark Shadow, Konata se encontró al borde del ring. Un golpe más y quedaría fuera de combate. Mordiéndose el labio, apoyó la mano en el suelo. Solo podía blandir Nieto no Shana 3 veces en total, lo que la hacía inadecuada para la situación actual. Mejor usarla como elemento disuasorio contra Dark Shadow. Si quería romper el punto muerto, tormenta de arena de hierro. Un repentino torbellino surgió del suelo de la arena. Se formó detrás de Tokoyami. Granos negros de hierro emergieron de debajo del escenario, arrastrados por el torbellino. Cada vez se acumulaban más hasta que todo el vórtice se volvió completamente negro. Curiosamente, aunque la fuerza de la tormenta debería haber sido suficiente para arrastrar todo el anillo, parecía confinada por completo a su propio alcance. A menos de 1 metro de distancia, no se sentía ninguna atracción, si bien la velocidad y la agilidad parecían ligeramente reducidas. ¿Una nueva técnica? Tokoyami frunció ligeramente el ceño y miró hacia atrás. Sin dudarlo, le ordenó a Dark Shadow que atacara a Konata, que seguía de pie al borde del ring. La oportunidad se esfumaría en un segundo. No iba a desaprovecharla.
Dado que ella lo había menospreciado desde el principio, seguramente estaba preparada para ser derrotada. Pero lo que no esperaba era que, justo cuando Dark Shadow estaba a punto de sacarla del área de juego, la figura de Konata desapareciera repentinamente, como si nunca hubiera estado allí. Imposible, las pupilas de Tokoyami se dilataron bruscamente. Como si comprendiera algo, su rostro cambió. Pero antes de que pudiera girarse, una espada llameante ya se posaba sobre su hombro. Me rindo. Cerrando los ojos, Tokoyami habló con calma. Un giro inesperado. Konata Izumi apareció de repente detrás de Tokoyami Fumikage. ¿Es magia? ¿O es la aterradora realidad de un don tan imaginativo? Pero en serio, Konata, si tenías esa habilidad, podrías haberla usado antes. Cuando se decidió el resultado, la voz de Present Mig resonó. Ganadora. Konata Izumi de Ero Kouse. Y recuerden, no lleguen tarde la próxima vez. Muy bien, qué increíble partido inaugural para comenzar las finales. Démosles un fuerte aplauso a ambas. Tan cansado, ignorando las palabras de Present Mig, Konata dejó escapar un gran suspiro. Nieto Nonoshana se desvaneció en el vacío, y ella retrocedió tambaleándose unos pasos antes de desplomarse al suelo. Su resistencia estaba tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. ¿Quién iba a imaginar que Tokoyami lucharía con tanta ferocidad? ¿Todavía puedes caminar? Mientras ella murmuraba en silencio para sí misma, Tokoyami se acercó y extendió una mano hacia la chica que estaba sentada en el suelo. Punto de vista. Konata Izumi, llegaste tarde antes porque te quedaste dormido. En la zona de observación de la clase 1A, después de que Yaoyorozu Momo le preguntara con curiosidad a Konata Izumi por qué llegaba tarde, el resto de la clase 1A que estaba sentada allí recibió una respuesta que los dejó completamente sin palabras. Sí. Hablando de eso, la propia Konata Izumi parecía bastante deprimida. Si no fuera por, justo cuando estaba a punto de mencionar que Bakugo Katsuki había ido deliberadamente al vestuario de chicas para llamarla, sintió de repente una abrumadora intención asesina dirigida hacia ella. Al levantar la cabeza, vio a Bakugo Katsuki dedicándole una sonrisa fría y burlona, haciendo un gesto como si le estuviera cortando la garganta. Por cierto, hablando de esto, Tokoyami Fumikage es realmente fuerte. ¿Dónde está, por cierto? Al mirar a su alrededor y no encontrar rastro de Tokoyami Fumikage, Konata Izumi parecía desconcertada. Después de enviarte hasta aquí, volvió a bajar, explicó a Suitsuyu, señalando el pasaje cercano. Oh. En la OA, la eficiencia lo era todo. Una vez finalizado el primer combate y tras una rápida reparación de la arena por parte de Cementos Sensei, el segundo combate comenzaba sin demora. Curso de héroe Kirishima e Hiro vs. Estudios Generales Shinso Itoshi. Sin duda, se podría decir que fue un combate extraño, ya que terminó en menos de 10 segundos. En esos 10 segundos transcurridos desde que comenzó el combate, Kirishima e Hiro saltó voluntariamente fuera del ring. Tras mirar hacia donde estaba sentada Konata Izumi, Shinso Itoshi se dio la vuelta y se marchó. Konata Izumi aún recordaba a ese tipo. Una vez había ido a la puerta de la clase 1A para provocarlos. ¿Un don de control mental, eh? Poder controlar a los demás es sin duda poderoso, pero, parece que en el próximo combate podría ganar sin hacer nada. Al abrir la interfaz de su sistema y observar la habilidad pasiva permanente llamada Corazón de la Diva proporcionada por Hatsune Miku, Konata Izumi tuvo una expresión pensativa. Estar controlado debería considerarse un estado anormal, ¿no? Tercer partido. Bakugo Katsuki contra Uraraka Ochako. Esta pelea sin duda podría calificarse de impresionante. Por lo que sabía Konata Izumi, el don de Uraraka Ochako era gravedad cero. En algunas situaciones era muy útil, pero el requisito de tocar a su oponente para activarlo lo hacía bastante limitante. En la batalla, incluso un solo segundo puede decidir la victoria o la derrota. Konata Izumi pensó inicialmente que se trataría de un amor no correspondido, pero la demostración de fuerza de Uraraka Ochako distaba mucho de ser ordinaria. Utilizó los escombros de las explosiones de Bakugo Katsuki, haciéndolos flotar en el aire bajo la cobertura de nubes de polvo, y cuando se acumuló suficiente, los dejó caer todos a la vez hacia Bakugo Katsuki, todo para crear una oportunidad de tocarlo. Si hubiera sido cualquier otro, Uraraka Ochako habría ganado. Pero contra Bakugo Katsuki, todo fue en vano. Cuando Konata Izumi vio a Bakugo Katsuki noquear a Uraraka Ochako sin la menor piedad, comenzó a considerar seriamente algo. Tal vez cuando le tocara enfrentarse a Bakugo Katsuki, debería rendirse. Al fin y al cabo, ya lo había irritado tantas veces.
Probablemente aprovecharía esta oportunidad para hacerla entrar en razón a golpes. Konata Izumi tuvo de repente un mal presentimiento. Cuarto partido. Iida Tenya contra Yaoyorozu Momo. Este partido terminó casi tan rápido como el segundo, incluso batiendo el récord del partido más rápido hasta la fecha. 3 segundos. El don de Yaoyorozu Momo era la creación. Siempre que conociera la composición de un objeto, podía usar su grasa corporal para crearlo, aunque no podía crear seres vivos. En teoría, si fuera un genio de la física, incluso podría crear uranio. Era un don aterrador con un gran potencial, pero en esta pelea, ella fue la que perdió más rápido. Antes de que pudiera siquiera crear su primer objeto, Iida Tenya la empujó fuera del ring en un instante. Todo sucedió tan rápido que Present Mickey Midnight Sensei, que actuaba como árbitro, quedaron atónitos. Acababan de anunciar el inicio del combate y, en menos de 3 segundos, todo había terminado. El don de Iida Tenya era motor, orientado a la velocidad, y podía aumentar temporalmente su velocidad a niveles extremos a costa de quedarse atascado después. Fue este estallido el que expulsó a Yaoyorozu Momo. Quinto partido. Midoriya Izuku contra Aoyama Yuuga. Un partido sin emoción y, sinceramente, nada que merezca la pena ver. Para ser sincera, Konata Izumi realmente no entendía cómo Aoyama Yuuga había logrado entrar en el top 16. Sexto partido. Ashido Mina contra Zero Anta. Ashido Mina, también de la clase A del curso de héroes, tenía la piel de color rosa violáceo claro, un par de cuernos en la cabeza y un don ácido. La impresión que Konata Izumi tenía de ella era bastante acertada. Era como Agakure Toru, llena de energía, aunque a veces hablaba de forma infantil. El don de Zero Anta era cinta. Podía lanzar un material similar a la cinta desde los órganos de sus codos. Probablemente era la única persona verdaderamente normal en la clase 1A, aunque Katsuki, el compañero de Bakugo, solía llamarlo un extra de fondo. Esta pelea fue un enfrentamiento de puro contraataque de dones. La cinta de Zero Anta fue corroída por completo por el ácido de Ashido Mina y no tuvo ningún efecto. Sumado a las habilidades físicas superiores de Ashido Mina, el resultado nunca estuvo en duda. Séptimo partido. Todoroki Shoto contra Tetsu de la clase B del curso de héroes. El don de Tetsu era el acero, que era casi idéntico al de Kirishima e Ihiro, el endurecimiento. Pero contra el hielo de Todoroki Shoto, el acero era inútil. Octavo partido. El último de los partidos entre los 16 mejores y los 8 mejores. Shiozaki Ibara de la clase B del curso de héroes contra Mono Maneito de la clase B del curso de héroes. El don de Shiozaki Ibara era enredadera, y el don de Mono Maneito era copia. El combate nunca se celebró. Mono Maneito se rindió de inmediato. Su don requería tocar al oponente para copiar el suyo. Incluso si ganaba este combate, no tendría forma de acercarse a Todoroki Shoto en la siguiente ronda, así que decidió darle la oportunidad a su compañero Shiozaki Ibara. Después de todo, la verdadera pasión de Monoma Senpai era provocar y burlarse de los demás, no ganar. Y así, quedaron elegidos los 8 mejores. Olvidé subir un capítulo ayer, jeje, lo compensaré con un capítulo extra más tarde. 64. Capítulo 63. Lo poco ortodoxo contra lo imparable, dado que los 8 mejores pasarían inmediatamente a los cuartos de final, justo después de que terminara la octava ronda de las batallas en la arena. Konata Izumi se dirigió directamente a la sala de espera para descansar. Si es Shinso, no me preocupa demasiado. Después de todo, puedo resistirlo temporalmente con mi habilidad pasiva, pero ¿cómo se supone que voy a lidiar con esa cabeza de durian? Inclinada sobre la mesa, con la cabeza entre las manos, Konata tenía una expresión confusa y conflictiva en el rostro. Si lo hubiera sabido, debería haber entrenado mi cuerpo adecuadamente en lugar de atiborrarme de anime en casa todos los días. Maldita sea. Midoriya, Uraraka e Iida habían planeado venir antes para ayudarla a elaborar su estrategia. Después de todo, su victoria en la primera ronda había sido bastante forzada, y su oponente en la segunda ronda era un personaje muy peculiar. Naturalmente, estaban preocupados. Konata se sintió realmente conmovida, y luego los echó a todos. Déjame pensar. Si no puedo fortalecer mi propio poder en poco tiempo, tal vez debería cambiar de estrategia y encontrar la manera de debilitar al oponente. Eso podría funcionar. ¿Debilitar mi poder? Bakugo Katsuki, que originalmente pretendía abrir la puerta de una patada, frunció el ceño. Intrigado, simplemente apoyó la espalda contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando lo que ocurría afuera.
Para ser honesto, realmente quería saber qué método ridículo se le ocurriría a ese estúpido Konata para debilitar su fuerza. Y entonces escuchó una respuesta que lo dejó completamente sin palabras. Recuerdo que Recovery Girl tiene algunos laxantes, murmurando entre dientes, Konata abrió la puerta para salir de la sala de espera, solo para encontrarse cara a cara con Bakugo, quien estaba allí de pie con una sonrisa fría y burlona. Los dos se miraron fijamente en silencio durante 3 segundos. Entonces, Konata se giró decididamente, con la intención de volver a entrar en la habitación. Desafortunadamente, presa del pánico, olvidó que había cerrado la puerta antes. Con un fuerte golpe, se estrelló la frente contra la puerta. Bakugo Katsuki, que acababa de presenciar esta muestra de máxima estupidez. Al ver a la chica en cuclillas en el suelo, agarrándose la cabeza, Bakugo sintió de repente que no tenía sentido discutir con una idiota. De lo contrario, temía que su coeficiente intelectual se redujera al nivel de ella y que su inmensa experiencia lo derrotara. Así que, tras pensarlo un momento, Bakugo metió las manos en los bolsillos y se alejó tranquilamente. En cuanto a si este idiota que se agacha en el suelo realmente se lastimaría, ¿acaso no era eso de sentido común? Y así, cuando comenzó la segunda ronda de partidos, todos vieron a una niña con la frente de un rojo brillante y una energía visiblemente agotada. Así que Konata-chan se volvió a dormir, ¿eh? El tono de Uraraka era sospechoso. A juzgar por la marca roja en la frente de Konata y su estado actual, Uraraka rápidamente ató cabos. De hecho, no era la única. La mayoría de los alumnos de la clase 1A tenían la misma expresión en sus rostros. Todos estaban de acuerdo con la conclusión de Uraraka. Así que nos echó antes solo para poder dormir mejor, dedujo rápidamente Midoriya, siguiendo la línea de pensamiento de Uraraka. Entonces, ¿qué hizo Konata anoche? Sentado solo al fondo, Bakugo escuchaba su charla sin decir una palabra, pasando desapercibido. Volver a encontrarnos, no esperaba que llegaras tan lejos. En cuanto Present Mika anunció el comienzo del partido, Konata habló primero, interrumpiendo a Shinso con una expresión solemne antes de que pudiera siquiera abrir la boca. ¿Sabías que he visto montañas y océanos? He cruzado mares de gente. He recorrido los confines de la Tierra y viajado por las galaxias. En el límite del tiempo, en la frontera del mundo, encontré la verdad. Shinso. El público. ¿Por qué el estilo de lucha de esta loli de pelo azul siempre era tan diferente al de los demás? ¿Verdad? En la primera fila, los ojos de Tokoyami brillaban. Al percibir que la situación se volvía más extraña por momentos, Shinso intentó hablar. Su peculiaridad era el lavado de cerebro. Si hablaba y el oponente respondía, este caería bajo su control. Pero si la persona no tenía intención de responder, no funcionaría. Era, sin duda, un don poderoso, pero una vez que alguien comprendía su funcionamiento, bastaba con evitar responder para que resultara inútil. No tenía poder ofensivo directo, razón por la cual suspendió el examen de ingreso al curso de héroes y optó por estudiar estudios generales. Pero aún así, quería convertirse en un héroe. Desde aquel día en que aquella chica lo acorraló verbalmente, comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Solía pensar que con un don poderoso bastaba para ser un héroe. Creía que con su don podría ganar fácilmente el primer lugar en el festival deportivo y ser transferido al curso de héroes. Pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Como había dicho Aizawa Sensei, tener una sola habilidad no era suficiente para convertirse en un héroe. Aunque había comenzado a entrenar físicamente desde entonces, menos de una semana no fue suficiente para ver mucho progreso. Pero su mentalidad había cambiado por completo. Para ser justos, él realmente se sentía agradecido con esa chica. Pero eso no significaba que fuera a ser indulgente con ella. Lo frustrante era que ni siquiera le daba la oportunidad de hablar y activar su don. En cambio, no paraba de soltar tonterías propias de un adolescente con complejo de Chunibyo. Y cuando intentó romper la incomodidad, antes de que pudiera siquiera terminar su primera palabra, ella alzó la mano y sacó una enorme espada llameante, apuntándola directamente hacia él. En ese momento, Shinso sintió de repente ganas de rendirse. Así que ella ya sabía sobre su don, ¿eh? Junto a la verdad, encontré esta espada. ¿Sabes cómo se llama? Sosteniendo a Nieto no Shana, Konata habló con orgullo. Espada de fuego. Tras un momento de silencio, Shinso respondió secamente. Le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Efectivamente, en cuanto él inventó un nombre con naturalidad, ella respondió sin la menor precaución. De ninguna manera.
Jamás podría tener un nombre tan superficial y sin sentido. Blandiendo la espada hacia un lado, Konata gritó. Su nombre, es la alegría del fuego. Shinso. Tras repasar las líneas que había preparado para la pelea contra Shinso y Toshi, Izumi Konata quedó bastante satisfecha. Aunque aún quedaba un buen rato, su oponente claramente no iba a seguirle el juego. Si continuaba, la conversación se convertiría en una charla incómoda. Así que, siguiendo el principio de retirarse cuando va ganando, Konata decidió terminar el partido rápidamente. Incluso le había dado tiempo deliberadamente a su oponente para activar su don, pero su desempeño la decepcionó. Después de todo, quería comprobar si la habilidad pasiva de Hatsune podía ser realmente inmune a este tipo de control. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de bajar su nieto Nonoshana, perdió repentinamente el control de su propio cuerpo. ¿Cuándo exactamente la atraparon? Tras intentar mover su cuerpo sin éxito, Konata no pudo evitar sumirse en profundos pensamientos. Sinceramente, ¿no deberían las habilidades de control sobre otros ser más apropiadas para ciertos tipos de eroge? Podrías hacer lo que quisieras después de tomar el control, ahora me da un poco de envidia, ¿qué hago? Sal del ring. Al ver que había logrado tomar el control, Shinso Itoshi dejó escapar un suspiro de alivio antes de dar una orden a la chica que tenía delante. Tras escuchar sus palabras, Konata sintió que su cuerpo obedecía automáticamente su orden. Se dio la vuelta y caminó hacia el borde del ring. El público estalló en un alboroto. Una vez más, Shinso Itoshi, de Estudios Generales, parece haber controlado con éxito a su oponente. Al igual que en su anterior y extraño combate, está haciendo que los demás obedezcan sus órdenes. ¿Podría ser esta la verdadera naturaleza de su don? La voz apasionada e inconfundible de Present Mic resonó justo en el momento preciso. Entonces, ante la mirada de todos los presentes, justo cuando Konata estaba a punto de salir del ring, se detuvo de repente. Volviéndose hacia el atónito Shinso, quien no tenía ni idea de por qué su don había fallado de repente, le hizo una mueca. Las llamas rugieron con más fuerza a lo largo de la hoja de su nieto Nonoshana, y la blandió en su dirección. Con un rugido violento, se levantó una nube de polvo. Cuando el humo se disipó momentos después, el suelo de la arena, desde la posición de Konata hasta los pies de Shinso, e incluso más allá, estaba marcado por una profunda zanja. Al mirar la trinchera que por poco no le había alcanzado, Shinso esbozó una sonrisa irónica y levantó la mano. Me rindo. Así pues, tras finalizar el partido, todos los presentes en el estadio se formaron una nueva impresión de Izumi Konata, junto con una nueva etiqueta. Esta chica era muy descarada. Tras el partido, Konata no regresó inmediatamente a las gradas. En cambio, se escabulló hacia la enfermería. Recordaba que el siguiente combate era entre Bakugo Katsuki e Ida Tenya. Aunque Ida era fuerte, no creía que tuviera muchas posibilidades de ganar. Sí, todavía no había renunciado a la idea de drogar a Bakugo. Sin embargo, cuando entró sigilosamente en la enfermería, se encontró inesperadamente con una cara conocida. Agakure Toru. ¿Qué haces aquí? Al ver la ropa flotando dentro de la habitación, Konata entró, curiosa. Aunque en otra clase también había un alumno completamente invisible, era fácil distinguirlos, principalmente porque al otro le aparecían a menudo pequeñas burbujas de diálogo, como de cómic, junto a su cabeza. Tenía un poco de malestar estomacal, así que vine a buscar algo de medicina. Pero Konata, ¿no deberías estar jugando tu partido ahora mismo? Agakure se giró, o al menos eso dedujo Konata por el movimiento de las mangas, mientras guardaba una caja de medicinas en su bolsillo. Mi combate ha terminado. Ahora mismo es Bakugo Katsuki contra Ida Tenya. Konata respondió distraídamente mientras escudriñaba la habitación, tratando de ver si podía encontrar algo como un laxante. De repente sentí que, me dolía un poco la garganta, así que vine a buscar algún medicamento para la garganta. Aquí tienes un medicamento para la garganta. Antes de que Konata pudiera seguir mirando, le pusieron delante un frasco de medicina. Gracias. No hay problema, no es nada. Simplemente lo vi hace un rato mientras buscaba mi propia medicina, así que lo cogí para ti. Agakure saludó enérgicamente con la mano antes de marcharse. Todavía tengo algo que hacer, así que me voy. Adiós. Adiós. Mientras veía cómo la ropa desaparecía en la puerta, Konata bajó la mirada en silencio hacia el frasco de jarabe para la garganta que tenía en la mano. Y entonces, para mí. Recién salido del estadio, Bakugo Katsuki miró fijamente el frasco de jarabe para la garganta que tenía en la mano, completamente confundido. Sí, es para ti.
No me des las gracias. Solo espero que seas un poco más indulgente conmigo más adelante. Konata saludó casualmente antes de preguntar con curiosidad. Por cierto, ganaste, ¿verdad? Ida Tenya es bastante capaz. Recibió una llamada telefónica y tuvo que marcharse a toda prisa. Bakugo, agitando ligeramente el frasco de medicina en su mano, respondió secamente. Después de 2 combates más, será nuestro turno. Cuando llegue ese momento, espero que luches con todas tus fuerzas. Si peleas como lo hiciste en tus 2 últimos combates, no te daré oportunidad de rendirte. Te daré una paliza. O peleas en serio o te doy una paliza brutal. Tú decides. ¿Ni siquiera me das la oportunidad de rendirme? Los ojos de Konata se abrieron de par en par. En la batalla, darlo todo es la forma correcta de respetar al oponente. Bakugo se guardó la botella en el bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Tanto en tu primer combate contra Tokoyami Fumikage como en el segundo contra Shinzo Itoshi, tu comportamiento insultó su orgullo. Especialmente a Tokoyami. Más te vale disculparte con él. Si consideras nuestras sagradas batallas como un simple juego, entonces no tienes derecho a estar en el ring. Tras pronunciar esas palabras con frialdad, Bakugo se dirigió al área de descanso sin esperar su respuesta. Tras permanecer inmóvil un instante, Konata levantó lentamente la mano y miró la palma, para luego dejar escapar un suspiro silencioso. En el pequeño bosque junto al estadio principal, Konata Izumi encontró a Fumikage Tokoyami sentado en la rama de un árbol, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, proyectando un aire de serenidad. Me disculpo profundamente. Sin dudarlo, Konata hizo una profunda reverencia hacia el cuervo posado en la rama. Tokoyami. Para evitar malentendidos, quiero darte una explicación clara. No te estaba ignorando ni jugando contigo a propósito, y nunca quise menospreciarte. ¿Podrías bajar? Me duele el cuello de tanto mirar hacia arriba. Tokoyami. Saltó limpiamente de la rama, aterrizando frente a ella. ¿Necesitabas algo de mí? Sí, se trata de mi peculiaridad, la fantasía. Tras echar un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca, Konata continuó. No es que no quisiera darlo todo en aquel entonces. Mi transformación tiene un límite de tiempo, y ya lo había agotado en la primera ronda de eliminaciones. No deberías revelar detalles sobre tu don a los demás sin pensarlo 2 veces, interrumpió Tokoyami con tono serio. No lo olvides. El cerebro de la Liga de Villanos aún no ha sido capturado. Tu objetivo eres tú. Por tu propia seguridad, debes guardar los secretos de tu don para ti mismo. No creo que sea necesario, respondió Konata, rascándose la mejilla y mirando a su alrededor. No hay nadie más aquí, y no es como si fueras a contagiarlo. En cualquier caso, debes aprender a proteger tus secretos. Una vez que el misterio desaparece, hay demasiadas maneras de explotar las debilidades, al igual que la vulnerabilidad de mi sombra oscura a la luz. Acabas de revelar la debilidad de tu propio don, murmuró Konata, estremeciendo sus labios. Más vale prevenir que lamentar, dijo Tokoyami secamente, girándose para caminar hacia la arena. Vamos, veamos los combates. Cuando regresaron, Shoto Todoroki estaba en pleno proceso de congelar todo el escenario. Eso fue rápido, murmuró Konata, echando un vistazo a las gradas. Vio a Izuku Midoriya garabateando en un cuaderno desgastado, mientras Mina Ashido, su posible oponente, estaba sentada a su lado, levantando la mano como protestando por algo. Parece que pronto me tocará a mí, paso a paso, suspiró Konata, despidiéndose con la mano de Tokoyami antes de dirigirse al escenario. En la plataforma, Ibarashi Ozaki luchaba por resistir los implacables ataques de Todoroki. En apenas unos minutos, el combate terminó y las semifinales quedaron definidas, tal como Konata había predicho. Ella misma, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya y Shoto Todoroki. Un duelo entre equipos de la clase 1A. Y ella era la más insegura del grupo. La única transformación que podía usar ahora era la de Mikoto Misaka. En su forma base, estaría en clara desventaja. No tenía otra opción, me obligaste a hacerlo, pensó, respirando hondo. Tras el refuerzo del pabellón por parte de Cementos, comenzaron las semifinales. Katsuki Bakugo, ¿estás seguro de que quieres que dé todo de mí? Preguntó Konata con seriedad. TCH, creo que ya te lo dije antes, respondió Bakugo, mientras chispas crepitaban en sus palmas. ¿O acaso estás diciendo que ni siquiera merezco toda tu fuerza? Lo entiendo, dijo Konata, sacando una moneda de su bolsillo. Puede que suene arrogante, pero debo advertirte. Esta pelea será desigual.
Admito que eres fuerte, pero aún no has madurado lo suficiente. ¿Sabes siquiera a qué tipo de oponente te enfrentas? Lanzó la moneda al aire. Te enfrentas a alguien que supera los 2 millones de habitantes de Ciudad Academia, clasificado tercero entre los 7 experts de nivel 5. El conocido como Railgun. Cuando la moneda alcanzó su punto más alto y comenzó a caer, el aire se onduló. Un relámpago azul blanquecino danzaba alrededor de la mano de Konata, y el aire mismo pareció contener la respiración. Los instintos de Bakugo le gritaban peligro. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Aquella moneda que caía por el aire irradiaba una fuerza destructiva abrumadora y absoluta. Sin dudarlo, se lanzó lejos de su posición, justo antes de que el ataque se produjera. Auge. Un rayo cegador brotó de la punta del dedo de Konata al lanzar la moneda. La onda expansiva arrasó el suelo de la arena, dejando una profunda hendidura. El aire se llenó de escombros y polvo. Cuando el polvo se disipó, la mitad del estadio había desaparecido, destrozada como si un tifón la hubiera arrasado. Y todo ello provino de una sola moneda común y corriente. El estadio quedó en silencio por un instante, y luego estalló en vítores. Konata alzó la mano derecha, apartándose el cabello castaño que aún crepitaba levemente con electricidad. Se giró hacia Bakugo. Respeté tu petición. Entonces, ¿aún quieres pelear? Sobre eso, me di por vencido con los indicadores de punto de vista. Es demasiado complicado descifrarlos, así que simplemente los dejaré adivinar desde qué punto de vista están viendo. GG 65. Capítulo 64. Ceremonia de entrega de premios y malentendidos. Este tipo de poder destructivo, Eraserhead, ¿acaso todos los alumnos de tu clase son monstruos? Quizás debido a que la actuación de Konata Izumi en los 2 combates anteriores había parecido demasiado forzada en comparación con las demás, el público, incluido Present Mic, inconscientemente no tenía muchas esperanzas puestas en su combate contra Bakugo Katsuki en las semifinales. Sin embargo, en los primeros 10 segundos del partido, la chica en el escenario les dio una respuesta increíble. ¿Qué te parece? ¿Sigues queriendo continuar la lucha? La chica de pelo corto y castaño frunció ligeramente el ceño mientras repetía su pregunta anterior, con la mirada fija en Bakugo, que no estaba muy lejos. Este tipo de batalla, eso sí que es interesante. Bakugo levantó la cabeza de repente, con el rostro contraído en una sonrisa salvaje. Por fin estás dispuesto a darlo todo, ¿verdad? La victoria solo cuenta cuando te derrote en tu mejor momento. Su cuerpo saltó por los aires, impulsado por explosiones que salían de sus palmas, y se lanzó directamente hacia la chica. En ese caso, cumpliré con sus expectativas, aunque sea un poco. La chica se mantuvo firme, sin moverse, observando con calma cómo Bakugo corría hacia ella. Su sombra se reflejaba claramente en sus ojos marrones. Un relámpago blanco azulado brilló a su alrededor, dispersándose como fuegos artificiales. Chispas saltaron por su frente, luego se concentraron y solidificaron en su mano, transformándose en una lanza de pura electricidad. La lanzó hacia Bakugo en el aire. Enseguida, auge. Explosiones carmesí y relámpagos blanco-azulados chocaron en el cielo, convirtiéndose en humo y polvo. De repente, una figura emergió al tiempo que resonaba la voz de Bakugo. Eso es. Ya que estás en este escenario, lucha conmigo con todas tus fuerzas. Con una sonrisa violenta, sus ojos se clavaron en la chica de cabello castaño. Las explosiones que brotaron de sus palmas alcanzaron su punto máximo. Disparo de Up. Impacto de Obus. Las estruendosas explosiones resonaron en todo el estadio, seguidas de vientos huracanados. Un tornado negro, imparable, se abalanzó sobre la niña. A toda potencia, La niña exhaló suavemente con los ojos cerrados. Al borde de la arena, Cementos y Midnight, que estaban listos para intervenir en cualquier momento, sintieron de repente que el suelo temblaba bajo sus pies. El ambiente se tornó agitado. Las piedrecitas esparcidas por su anterior Railgun rebotaban en el suelo. La electricidad recorría el cuerpo de la chica con furia al abrir los ojos. Tu petición me pone en una situación muy difícil. Al fin y al cabo, no tengo la precisión ni el control de Railgun One-sama. Si uso todo mi poder, esta arena quedará destruida. Así que, el aire retumbó con el trueno, la tierra tembló. Innumerables partículas de arena negra de hierro brotaron del suelo, girando a su alrededor para formar una colosal serpiente de relámpagos. Esto servirá. Un violento enfrentamiento estalló en el centro de la arena. Cuando finalmente se disipó el polvo, la escena que presenciaron fue totalmente inesperada. Entonces, ¿puedes admitir la derrota ahora?
De pie tras su enorme serpiente relámpago hecha de arena de hierro, Konata Izumi se dirigió a Bakugo Katsuki, que permanecía prácticamente ileso a poca distancia. Ya dije que no tengo ese tipo de control preciso. Si dejara que esta serpiente chocara contigo, claro que podría anular toda tu capacidad de lucha, pero también sufrirías graves heridas. Aunque ataques como antes unas cuantas veces más, no podrás romper su defensa. El resultado debería ser obvio. TCH, Bakugo bajó la mirada hacia sus manos. Aunque la serpiente solo se había defendido pasivamente, sus palmas estaban surcadas por innumerables heridas finas causadas por la arena de hierro vibrante. Su cuerpo estaba entumecido por la electricidad. Si se obligaba a seguir luchando, me rindo. Metiendo las manos en los bolsillos, Bakugo se dio la vuelta y saltó directamente del escenario. Por temor a las bajas, recurrió a un estilo defensivo. En los 3 combates, sus oponentes optaron por rendirse voluntariamente. Parece que ya posee algunas cualidades de una verdadera heroína. Observando a la chica que se había convertido en el centro de atención, Aizawa Shota hizo su valoración en silencio. Posteriormente, debido a los graves daños sufridos en el estadio, el combate de Todoroki Shoto contra Midoriya Izuku se retrasó 10 minutos. Sin embargo, tras esta batalla, cualquier duda que pudiera haber existido sobre el desempeño anterior de Konata Izumi se disipó por completo. Si tras el incidente anterior su reputación se había extendido solo a pequeños círculos, después de este partido se hizo muy conocida. No era un nombre familiar, pero sin duda era reconocida en muchos lugares. Aunque ella nunca deseó tal fama. En ese momento, tenía otro tipo de dolor de cabeza. Su próxima pelea contra Midoriya Izuku. ¿Cómo podría perder sin que pareciera que se estaba conteniendo deliberadamente? Su abrumadora fuerza contra Bakugo quedó grabada en la memoria de todos. Si Midoriya la derrotara en tan solo unos pocos intercambios, cualquiera sospecharía de juego sucio. La Liga de Villanos ya la vigilaba de cerca por razones desconocidas. Si descubrían los límites de su don, dudaba poder hacerles frente. Entonces, ¿cómo podía perder contra Midoriya de forma lógica, razonable y convincente? Esa era la pregunta que la atormentaba. Su plan original era rendirse al final de su combate contra Bakugo. Pero ¿quién iba a imaginar que Bakugo, con su personalidad, se rendiría de forma tan repentina y decisiva? Esa era su frase. Sí, ella ya había decidido que Midoriya ganaría. Pero, como siempre, la realidad rara vez se ajustaba a las expectativas. El resultado de este torneo no sería para nada como ella lo había imaginado. Konata había considerado muchos resultados posibles, incluyendo la posibilidad de que Midoriya perdiera contra Todoroki. Sin embargo, al final, ninguna de sus predicciones se cumplió. En la ceremonia de premiación, los únicos que permanecieron algo incómodos en el podio fueron Konata Izumi y Bakugo Katsuki. Uno como campeón y el otro como tercer clasificado. En cuanto a los demás ganadores del segundo y tercer lugar, ambos se encontraban hospitalizados. La batalla entre Midoriya Izuku y Todoroki Shoto fue sencillamente brutal. Konata no entendía por qué Midoriya se esforzaba tanto, hasta el punto de acabar derrotado por completo por Todoroki, quien había usado todo su poder. Técnicamente, el vencedor fue Midoriya. Pero, en realidad, no habría sido incorrecto decir que nadie ganó. Aquella pelea fue incluso más descabellada que el combate anterior de Konata contra Bakugo, y la arena, que acababa de ser reparada minuciosamente, terminó completamente destruida de nuevo. Tras desmayarse ambos chicos, fueron trasladados rápidamente a Recovery Gel para recibir tratamiento. Dado que Midoriya no tenía ninguna posibilidad de continuar y que la fuerza de Konata ya había quedado claramente demostrada, muy superior a la de los demás, ella acabó proclamándose campeona sin mayor alarde. Aún así, estar en el podio con solo Bakugo a su lado hacía que Konata se sintiera completamente fuera de lugar. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Bakugo la miraba disimuladamente bajo los constantes flashes de las cámaras. Forzando una sonrisa forzada, miró a la prensa. El encargado de entregar las medallas no era otro que All Might. El hombre, con aspecto de personaje de cómic, descendió ataviado con su traje completo, abrazó a Konata y a Bakugo antes de colgarles personalmente las medallas al cuello. Pero en ese momento supuestamente glorioso, la mente de Konata estaba preocupada por un solo pensamiento. ¿Puedo vender esta medalla por dinero? Últimamente ando corto de dinero. Una vez finalizada la ceremonia, el festival deportivo llegó oficialmente a su fin. Tras esquivar por poco a la multitud de periodistas que buscaban una entrevista, Konata se dirigió discretamente a la enfermería. Tenía preguntas que necesitaban respuesta.
Pero en cuanto dobló una esquina, se encontró con Bakugo esperándola, como si hubiera predicho que vendría por allí. ¿Vas a ver a ese bastardo mestizo a Deku? Fue directo al grano, sin dudarlo. ¿No están en la misma habitación del hospital? Instintivamente, Konata se apoyó contra la pared y respondió con voz débil. Por alguna razón, Bakugo le transmitía una sensación extraña. Vamos, obviamente ibas a visitarlos. Preguntar eso no significa nada, ¿verdad? Escuché tu charla con ese bastardo mestizo, añadió Bakugo de repente. Entrecerró los ojos carmesí. La apuesta que hicieron ustedes dos, lo oí todo. Oh, y antes del combate de Deku, le conté todo lo que había oído. Incluida la parte sobre Tyriel, matrimonio por conveniencia de Alpha-Nalf. Konata. Así que el verdadero cerebro que movía los hilos entre bastidores eras tú, ¿eh? Maldito cabrón. Ver su expresión vacía y atónita solo hizo que Bakugo se enfureciera. Su voz se volvió fría. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? ¿Me estás diciendo indirectamente que eres un mirón? Bakugo respiró hondo, resistiendo la tentación de golpearla y lanzarla contra la pared. Sentimientos. Ustedes, las chicas, siempre se dan cuenta de estas cosas mucho antes que los chicos. No me digan que no ven lo que Deku siente por ustedes. Se ha estado esforzando al máximo en las batallas solo para demostrarles su valía. Así que les pido, denle una respuesta sincera. No quiero ver. Antes de que pudiera terminar, Konata salió disparado como un conejo asustado, corriendo a más de 10 metros de distancia en un instante. Levantando las manos en actitud defensiva, declaró con absoluta seriedad. Olvídalo. Imposible. De ninguna manera. Los trato a todos como hermanos, y de verdad quieren ligar conmigo. Eso es un crimen. Un crimen. ¿Entienden? La boca de Bakugo se contrajo violentamente. Se arrepintió profundamente de haber intentado tener esa conversación. Su coeficiente intelectual debió haber disminuido con solo tratar con ella. Estúpido. Las venas se le hincharon en la frente. Finalmente, Bakugo estalló, gritando a lo lejos. Si no fuera por Deku, me importaría un bledo toda esta mierda. Idiota, ¿cómo demonios puedes decir eso con la cara seria? Al menos compórtate como una chica de vez en cuando. Deku debe estar ciego para, adiós, 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 adiós. Tras lanzar 8 bies en una sola respiración, Konata giró sobre sus talones y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Bakugo. Sí, definitivamente le voy a dar un puñetazo algún día de estos. El sol del atardecer proyectaba su cálida luz dorada en la modesta habitación de la enfermería. Muy bien, ya pueden caminar un poco. Pero para que sus heridas sanen por completo, necesitarán al menos una noche de descanso. En serio, no pueden seguir esforzándose tanto, regañó Recovery Girl mientras guardaba sus herramientas. Aunque pueda curarlos, mi poder curativo no es omnipotente. Ambos se han exigido demasiado. Recuerden esto. No habrá una próxima vez. Tras pronunciar esas severas palabras, salió de la enfermería, dejando a los dos chicos a solas. He perdido, admitió finalmente Todoroki tras mirar fijamente su mano izquierda durante un buen rato. Apoyó la cabeza en el cabecero de la cama y cerró los ojos. Pero la próxima vez, no volveré a perder. Midoriya, contemplando la puesta de sol, rompió su silencio con una pregunta en voz baja. ¿Sigues, perdido? ¿Perdido? Todoroki giró ligeramente la cabeza. Apretando el puño con la mano vendada, Midoriya bajó la mirada. Ahora mismo estoy perdido. Jóvenes confundidos, en el camino de la vida, ¿quién no se siente perdido a veces? Antes de que Todoroki Shoto pudiera responder, la voz de Konata Izumi se escuchó desde la puerta de la enfermería. Con una patada, la puerta se abrió de golpe. Llevaba unas gafas de sol, quién sabe de dónde las sacó, un cigarrillo colgando de la comisura de los labios y las manos metidas en los bolsillos. Al entrar, adoptó el porte de una jefa yakuza. Oigan, están teniendo una pequeña reunión informal aquí. Recorrió con la mirada las dos figuras petrificadas en la habitación y se acercó al escritorio, apoyando un pie con decisión en la silla. Señalando con el pulgar por encima del hombro, Konata adoptó un tono brusco y autoritario. Si puedes caminar, date prisa y regresa al aula para la reunión. No me hagas repetirlo. ¿Entendido? Todoroki y Midoriya asintieron instintivamente. Bien. Me alegra que lo entiendas. Entonces me marcho. Satisfecha con su obediencia, Konata apartó la silla de una patada con un fuerte estruendo y se dio la vuelta para marcharse. Mientras caminaba, hablaba con la voz ronca de una vieja gánster.
Escuchen bien, todos ustedes. A su edad, estudien bien y no se pasen el día pensando en tonterías de amor o romance. Si pillo a alguien coqueteando con citas prematuras, como jefe de esta clase, haré que sirva de escarmiento. Los sacaré delante de todos y los obligaré a escribir una reflexión de 100.000 palabras. ¡Uah! Debido a que las gafas de sol le obstruían la visión, no pudo ver bien el suelo. Justo cuando llegaba a la puerta, su infame habilidad de caída en suelo plano, que ya había demostrado durante el festival deportivo, se activó una vez más. Cayó de bruces y las gafas de sol salieron volando a varios metros de distancia. Midoriya. Todoroki. Tras permanecer tumbada boca abajo durante unos 5 segundos, Konata se incorporó lentamente, viendo cómo su gran plan para arruinar su propia imagen se desmoronaba. Sin expresión alguna, exhaló profundamente y se giró hacia los dos chicos. No viste nada hace un momento, ¿verdad? Tanto Todoroki como Midoriya negaron con la cabeza con firmeza. Bien. En fin, vuelvan al aula. All Might les entregará las medallas más tarde. Eso es todo. Dándose la vuelta, comenzó a buscar las gafas de sol. De ninguna manera podía permitirse el lujo de romper las gafas de Present Mic Sensei. Pero tras dar solo 2 pasos, volvió a girar. Ah, sí, una cosa más. Para que quede claro, solo me gustan las lolis. Aquí todos somos buenos amigos, así que no dejen que una pequeña pelea dañe su amistad. Eso es todo. Dicho esto, finalmente abandonó la enfermería, cerrando la puerta tras de sí. Dentro, Todoroki y Midoriya se quedaron mirándose fijamente, sin expresión alguna. ¿Qué quiso decir Konata con eso?, preguntó Midoriya. Ni idea. Todoroki negó con la cabeza bruscamente. De este modo, el festival deportivo llegó oficialmente a su fin. Si bien el final no fue perfecto, solo 2 personas recibieron sus medallas, el evento concluyó de manera satisfactoria. Durante la hora de tutoría, Aizawa Sensei hizo un breve resumen del festival y luego anunció el programa de actividades. Mañana y pasado mañana serán días festivos. Después, se reanudarán las clases regulares, dando paso a las prácticas en las agencias de héroes. Quienes hayan tenido un buen desempeño durante el festival recibirán ofertas de agencias de héroes profesionales de todo el país. Incluso quienes no reciban ofertas serán ubicados en agencias a través de los programas de la escuela. En resumen, cada estudiante realizaría una pasantía de 1 semana. Cuanto mejor fuera su desempeño, mayor libertad tendría para elegir. Quienes obtuvieran malos resultados solo podrían elegir entre las opciones que ofreciera la escuela. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo exterior, Konata yacía sobre su escritorio, perdida en sus pensamientos. Tras enterarse de la verdad sobre Endeavor por boca de Todoroki, no tenía ninguna intención de unirse a su agencia. Pero después de todo el fiasco de Bakugo Katsuki, empezó a reconsiderarlo. ¿En serio? ¿Qué demonios? Solo me gustan las lolis, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado a esto? Había usado en secreto su habilidad de evaluación con todos sus compañeros varones, y los resultados la dejaron atónita. Casi todos tenían una popularidad superior a 50 puntos. La de Midoriya era la más alta, 97. Tokoyami Fumikage quedó en segundo lugar con 71, y Bakugo en tercero con 65. Mientras tanto, Todoroki se mantenía en los 50, una edad perfectamente normal. ¿Cuándo exactamente se disparó la popularidad de Midoriya de esa manera? Konata sabía que un alto nivel de simpatía no implicaba automáticamente romance. Por ejemplo, la simpatía de All Might hacia ella era máxima, de 100, pero eso era simplemente el afecto de un superior hacia un inferior. La de Aizawa Sensei también superaba los 90, pero eso era simplemente el cariño de un profesor. Entonces, ¿por qué el 97 de Midoriya no podía ser simplemente camaradería fraternal? Bakugo debió haber malinterpretado todo. Después de todo, Midoriya no parecía un lolicón, ¿verdad? Espera. Podría ser que a Bakugo le gustara Midoriya, y por eso viera a los demás como rivales amorosos. Esa hipótesis podría tener algo de fundamento, como de costumbre, los pensamientos de Konata divagaron en una dirección extraña. Sin duda, podría considerarse un talento innato. Cuando finalmente Aizawa Sensei dio por terminada la clase, Konata fue la primera en agarrar su mochila y salir corriendo por la puerta, dejando a todos, incluido el propio Aizawa, mirándola con confusión. Konata encontró un rincón tranquilo y apartado, y sacó su teléfono. Tras un instante de vacilación, marcó el número que Endeavor le había dado.